Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una nueva entrega de Rutas en Moto. Como ya os habréis dado cuenta, no fui lo más creativo posible a la hora de inventarme el nombre para esta serie de vídeos, pero se va a quedar así, a mí me gusta, así que se queda así. Lo cierto es que son los vídeos que menos visitas tienen y por lo general los que menos atención llaman, pero como a mí es un formato que me gusta mucho y lo disfruto mucho haciendo, ya que básicamente es enseñaros una ruta y un sitio que a mí me gusta, pues lo dicho, que como a mí me gusta mucho, lo voy a seguir haciendo y la idea es traerlo más al canal de lo que lo estaba trayendo antes. Y hoy vamos a ver Casinos, un pueblecito de Valencia. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de empezar con el vídeo un pequeño paréntesis. ¡Qué maravilla las chaquetas de 4 estaciones! Porque he salido de casa y hacía frío, pero empezó a subir el sol, empezó a pegar, casi me estaba muriendo, me paré en cualquier sitio, me abrí las aperturas de ventilación de la chaqueta y ahora estoy, vamos, como nuevo. ¡Qué maravilla, qué gusto, qué bien! Menudo invento, espero que se haya forrado el que inventó las chaquetas de 4 estaciones porque se lo merece. Pero bueno, volviendo al tema. Estamos en la entrada de Casinos. Casinos es un pueblecito muy pequeño, no creo que llegue a 3000 habitantes, de aquí de Valencia. Típico pueblo donde todo el mundo se conoce y que es muy agradable además. Mi relación con este pueblo empezó de que muchos de los chicos de aquí iban al Instituto de Liria a estudiar y bueno, pues yo estudiaba con ellos. Y hicimos buenas amigas y venía aquí de vez en cuando. Y lo cierto es que es un pueblo que tiene cierto encanto, o a mí me lo parece al menos. Es el restaurante Bon Lloc. Aquí para almorzar se almuerza muy bien y bastante barato. Os lo recomiendo si alguno venís a probarlo. Y bueno, ¿qué tiene Casino de especial? Pues si alguno de vosotros os estáis fijando, tiene muchísimas fábricas de peladillas, de turrones, en fin, de postres en general, ¿no? De dulces más que de postres. Y aquí en Casinos hay una feria del dulce, de las peladillas y de los turrones que se hace en noviembre y en diciembre. Creo que depende del año, cae en un mes o en el otro. Que es, pues eso, sobre turrones, peladillas, de todo. Casinos es muy famoso por el tema de las peladillas, que aquí hay muchas fábricas. Y hacen una feria en el recinto ferial que tiene aquí el pueblo, que el recinto se llama Gallipatos. Que no sé si lo sabréis, pero Gallipatos es como un lagartito de... no es muy grande, tendrá unos 30 centímetros. Os pondré una foto aquí en el vídeo. Y el recinto se llama de Gallipatos porque la zona se ve que antes estaba infestada de los animalitos esos. A día de hoy ya no, o sea, yo nunca he visto uno allí. Y es esto de aquí. A ver si me paro en la sombra y os lo enseño un poquito. Esto es el recinto ferial de Casinos. Y aquí, pues bueno, es donde hacen la feria de los dulces. Que está muy bien, o sea, tienen vinito, tienen dulces para probar. Puedes comer gratis y luego te llevas el que te guste, o sea, está genial. Y como veis está todo rodeado de campo, montaña, o sea, es un lugar muy agradable. Yo me acuerdo que veníamos mucho aquí, como os comento por 2 amigos que tenemos del instituto aquí, a jugar billar también, que había unos bares muy guays. Casinos tiene muchas rutas de senderismo, tiene una ruta famosa que es, bueno, famosa, tiene una ruta muy conocida que es la ruta de la Torre Seca, que Torre Seca, aquí de Casinos, era un poblado prerromano que se llamaba así, de Torre Seca, y se conservan algunos restos. Y de hecho, por ese nombre se conoce un parque que estaba un poco a las afueras de Casinos, como a un par de kilómetros más o menos, al que estamos yendo, que se llama el Parque de Torre Seca, que es un sitio pues bastante agradable. La idea es que tú te vienes por aquí, haces una ruta de senderismo y terminas la ruta por el parque de la Torre Seca, que tiene paellero, o sea, tiene para que tú puedas hacer barbacoa, para almorzar en los banquitos, en la sombra, o sea, está bastante guay. Mira la sequía, dan ganas de meterse, qué calor que hace. Qué barbaridad. Y eso, y bueno, y el parque se llama, pues eso, Torre Seca, por el poblado prerromano. Creo que era prerromano, lo confirmaré cuando esté editando el vídeo. Hay muchas veces que me equivoco, esta vez espero que no. Sé que se le quedó ese nombre al parque. Y es curioso como cualquier pueblecito pequeño de aquí de España tiene historia detrás importante. Una población, allá vivía gente
hace que 2000 y pico años, hace más de 2000 años, es increíble. O sea, o a mí me lo parece, a mí esas cosas que me flipan. Cualquier pueblo pequeño de aquí de Europa tiene un montón de historia y eso está muy guay. Es una cosa que a lo mejor deberíamos intentar valorarlo un poco más. Ay, a mí es que estos caminitos entre campos es que me encantan. O sea, no hay cosa que me guste más. Qué maravilla, qué guay. Y qué bien huele. Siempre que vengo a sitios así me entran ganas de comprarme una parcela de naranjos y plantarme una cabaña ahí. Algún día lo haré, espero. Aquí es. Aquí están los paelleros. Sí que es cierto que ahora que lo pienso, en muchos sitios de aquí de Valencia han prohibido utilizar paelleros y cosas similares, pero yo creo que aquí sigue estando permitido. No lo sé, confirmadlo antes. No vayáis a prender fuego a todo y que sea culpa mía. Ahí hay un montón de caravanas aparcadas, no me extraño, es un sitio súper bien, súper guay. Y yo me acuerdo que alguna vez, cuando ha habido las lágrimas de San Lorenzo, no sé si se llama así en todas partes o es solo aquí en Valencia que le decimos así, que son las Perseidas. Pues eso, las Perseidas son una noche al año, bueno, es más, pero una noche donde más se ve, que caen un montón de estrellas fugaces. Y nosotros antes veníamos aquí alguna vez a verlos. Porque claro, o sea, el pueblo está a unos 2-3 kilómetros por ahí, pero aquí apenas hay contaminación lumínica, o sea, se ve muy bien, se ve muy guay. Qué recuerdo, qué sitio más guay. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por el centro del pueblo, va. Por cierto, que allí detrás había una fuente que ponía agua no potable. No sé si sale en el vídeo. ¿No tenéis vosotros un colega que siempre que ve una fuente que pone no potable va y bebe? O sea, pero siempre, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo. Pues eso, vamos camino al pueblo. Os enseño un poquito el pueblo de Casinos, que es un pueblo, pues eso, muy pequeñito pero muy agradable a la vista. Y a ver qué os parece. Y pensar que antes nosotros este camino lo hacíamos andando, claro, por la noche para hacer allí una barbacoa o lo que sea y nos volvíamos andando. Yo creo que con la edad te vuelves más perro, ¿eh? Yo a día de hoy esto me daría pereza. Qué cosas, ¿eh? ¿Me estaré haciendo viejo? Yo creo que un poco igual, ¿no? Por cierto, como persona criada en pueblo rodeado de caminitos como estos, si vais por ellos, tened muchísimo cuidado. La gente de la zona, no lo digo por Casinos o por ningún sitio en concreto, pero la gente que suele tomar estos caminos 40 veces por día, a veces van por mitad del camino a toda leche, te salen en una curva, no te da tiempo a esquivar a nadie y te pegas una hostia. Tampoco respetan del todo las salidas, stops y cosas parecidas porque como no pasa nadie, asoman el tractor y luego ya si viene alguien para. Y es muy peligroso, así que un pequeño consejo que os daría es que tengáis cuidado si vais por camino de ese tipo con las salidas y tal, o sea, intentar tener mucho ojo de no llevaros un susto. Aparte, tema de baches tampoco suele estar muy cuidado, así que mucho cuidado, señores. Vale, a ver si me acuerdo, creo que el ayuntamiento estaba por ahí a la izquierda. Sí, era esto, el ayuntamiento, como veis, pues eso. Un ayuntamiento pequeñito. El estanco sigue en el mismo sitio, evidentemente. Y por aquí, en la época del instituto, teníamos un local de ensayo y un grupito de rock. Así que, bueno, veníamos mucho por aquí. Y tengo en general, pues eso, un recuerdo muy agradable de todo el pueblo. No os decía de coña lo de los tractores, ¿eh? ¿Cuántos llevamos? Unos cuantos ya, ¿eh? Pues eso, señores. Aquí ya en dirección a la calle principal, que voy a parar a tomarme un café antes de irme a casa. Me despido ya de todos vosotros. Ha sido todo un placer volver con esta serie de vídeos de rutas en moto. Espero que os gusten y espero seguir trayéndolas, porque como os comento, a mí me gusta mucho hacerlas. Y también me podéis decir en la caja de comentarios sitios a los que queráis que vaya. Yo encantado. Así que sin más, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti.
Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete a Ecopon, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete. Esta es la cooperativa de vinos de aquí, si no me equivoco. El vino de aquí es un poco fuerte, no es para todos los gustos.